El dato de inflación de mayo fue de 1,5 y no tenemos una inflación tan baja en varios años. Nos tenemos que remontar al COVID. Así que vamos a analizar bien qué pasó en mayo, cómo está compuesta esta inflación y vamos a ver qué puede llegar a pasar en los meses siguientes. Bueno, realmente el dato de inflación fue muy bajo comparado a, años anteriores e incluso a este año. Si bien se esperaba una inflación baja, fue más baja de lo que se esperaba. Así que en líneas generales es un buen dato. Así que vamos a ver un poco el informe del INDEC para analizarlo un poquito más en detalle. Bueno, acá tenemos la variación mensual, que es lo que vimos recién, del 1,5% en mayo. La variación interanual, que es de un 43,5%, o sea, la inflación de sus últimos 12 meses. Y la inflación acumulada en lo que va del año, ¿sí? Desde enero hasta mayo 2025. Acá vamos a poder ver un desglose de la variación de lo que está compuesto, ¿sí? La inflación. Por ejemplo, el más alto, el que más aumentó fue el tema comunicación, el que menos fue el transporte y el promedio da 1,5. Que como vimos, 1,5 es un muy buen dato. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, algo que puede llegar a modificar un poco, pero me gustaría que comenten acá en el video el termómetro social de qué está pasando con ustedes con este tema de la inflación. ¿Sienten que hay menos inflación? ¿Sienten que hay una desaceleración? ¿Piensan que no es tan así? Porque hablando con gente, muchos no tienen esa sensación de que está bajando la inflación. A ver, quiero también aclarar que baje la inflación no quiere decir que haya deflación, que bajen los precios ni nada similar, sino que se produce una desaceleración de la inflación. Esto quiere decir que cada vez hay menos inflación, o sea, la velocidad de la inflación es menor. Pero me gustaría que comenten ustedes qué sensación tienen, si realmente sienten que sí se está desacelerando o no. Y ahora vamos a ver algo más interesante también acá del informe del INDEC, que en realidad que es larguísimo, pero estas cosas y estos grafiquitos me parecen interesantes para ir analizando un poco, y es el tema de la segregación de la variación de la inflación. Entonces tenemos que en general, como vimos, dio 1,5, pero en este caso se separa por bienes y servicios y por estacionales, IPC núcleo y regulados. Por supuesto, los regulados son los que están fijados por el Estado, tienen algún tipo de regulación. Los IPC núcleo son el resto, de los bienes y servicios de la economía, y los estacionales son precios de la economía que varían según la estación del año. Entonces, esto fue tirando mucho el nivel general. Vean que fue negativo, o sea, bajaron bastante los precios, con lo cual, si no hubiese sido de un 2,2% del IPC núcleo, obviamente sin tener en cuenta los regulados. El mismo informe del INDEC los cataloga a los de comportamiento estacional como frutas, verduras, ropa exterior, transporte de turismo y alojamiento y excursiones. Son cosas que estamos acostumbrados que en cierta parte del año bajen de precio o en cierta parte del año suban de precio. Por cambio de temporada, por vacaciones, por helada, por buena cosecha y demás. Entonces, si no tendríamos en cuenta el tema de los estacionales, la inflación hubiese dado un poquito más alta. Sin embargo, no deja de ser un buen número, y que la inflación se desacelere está bueno. Pero hay que ver si esto es sostenible en el tiempo y no simplemente una cuestión estacional, Pero vamos a ver un poquito históricamente un gráfico que me parece muy interesante para ver. Tenemos acá un gráfico de 2017 a 2025 y esta es la evolución de la inflación en los últimos años. Vean que esta es la última inflación, la de mayo 2025, que para remontarnos a una inflación similar tenemos que ir a 2020, ¿sí? Que esto era plena pandemia. Imaginen cómo estaba el tema para tener una inflación tan baja. Si quitamos esto, que es, algo inusual, que no todos los días pasa una pandemia, tenemos que remontarnos a 2017 para tener una inflación más o menos similar. Ni que hablar que miren cómo fue acrecentándose el tema de la inflación en los últimos años, teniendo un pico acá, que es más o menos cuando fue el cambio de gobierno, y cómo está bajando de forma casi ininterrumpida en el correr del tiempo. Esto es tremendo porque posta en Argentina hubo un montón de inflación y de repente que empiece a bajar de esta forma, es muy loco y como que cambia un poco las reglas del juego y tenemos que acostumbrarnos y pensar qué hacer, con nuestra guita, cómo se están haciendo las cosas y demás. Como te digo, comentame a ver qué te parece a vos este tema de cómo está la situación a nivel país en base a
tu círculo. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo están las tasas de referencia en el mercado, que van a ser ahora a partir de ahora con las LECAPs, como para ver cómo está el tema de la inflación y cómo está el tema de las tasas en pesos, como para ir viendo qué podemos hacer con nuestro dinero. Y como siempre vamos a entrar acá en la página de Abaco para ver la curva de las LECAPs, ¿sí? En este caso vamos acá. En este caso, bueno, como siempre, la partecita celeste es el promedio de los rendimientos de las LECAPs. Hacia la derecha son las que vencen más adelante y hacia la izquierda las que vencen más cerca de este momento, digamos. Las que están por arriba tienen un rendimiento mayor, las que están por abajo tienen un rendimiento menor. Entonces, en promedio, te diría que están rindiendo entre 36-37% anual. Si hacemos un cálculo rápido, yo sé que esto no es tan exacto porque hay que desagregarlo un poquito, pero nos da un 3% mensual de rendimiento. Teniendo en cuenta, si sigue una inflación así del 1,5, del 2 y demás, en líneas generales, estos instrumentos podrían superar la inflación. Por supuesto que no sabemos qué va a pasar, no es una recomendación de inversión, pero es un poco hacer un análisis de cómo se está comportando el mercado con respecto a la inflación. Entonces, ¿qué podemos esperar para estos meses teniendo en cuenta esta inflación, teniendo en cuenta estacionalidades y demás? Bueno, es muy probable que la desaceleración de la inflación se mantenga. No creo que el próximo mes sea un mes tan bueno en líneas generales como 1,5, pero debería mantenerse en el torno del 2%. Por ahí es muy probable que empiecen a liberar alguna que otra tarifa que sea regulada y que haga que la inflación sea un poquito mayor, pero debería mantenerse más o menos en esos niveles. Dejame un comentario a ver si te gusta este tipo de videos así más de actualidad y nos vemos en el próximo.